28 de julio, 9 horas con 20 minutos de la mañana. Un fraccionamiento privado en Mexicali llamado Los Arcos y un hombre que hasta hace 2 años fue el jefe de la policía de la capital de Baja California, siendo sacado de su casa por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, la Marina, la Sedena y la Fiscalía General del Estado. Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, exfiscal regional, presidente de la Federación de Abogados de Baja California, detenido por desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. Eso es lo que te dijeron los noticieros esta mañana, pero eso es solo la superficie del iceberg. Atención, México, porque lo que acabas de escuchar tiene meses de historia detrás, y esa historia no empieza con Pedro Mendívil. Empieza con 2 nombres que casi nadie está pronunciando en los noticieros de hoy: José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora. Las víctimas, los desaparecidos, los que ponen el rostro humano al expediente 02-2023-0034, que hoy tiene a un ex jefe policial en las instalaciones de la Fiscalía de Baja California. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que el equipo de Harfuch encontró cuando empezó a cavar no fue solo un caso individual de desaparición forzada, fue una estructura, capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Te voy a llevar a través de cada una. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos saben. La segunda es la red de policías activos que cayó junto con Mendívil. La tercera es lo que conecta todo, y esa capa se llama dinero. Y la cuarta capa, la más profunda, es un nombre que Harfuch todavía no ha hecho público. Un nombre que está en una carpeta manila dentro de un escritorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. Harfuch no se detuvo en la detención de Mendívil. Lo que hizo después es lo que separa este caso de cualquier otro operativo político en Baja California en los últimos 10 años. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que nosotros no nos quedamos en el titular. Nosotros bajamos con la linterna hasta donde pocos se atreven a bajar. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic y activa la campanita, porque lo que sigue apenas es la primera capa. El detalle que nadie vio. Los noticieros reportaron que Mendívil fue detenido por una carpeta de 2023. Punto. Titular cerrado. Lo que no reportaron es que el operativo en la Casa de los Arcos no empezó a las 9:20 de la mañana del 28 de julio, empezó la noche anterior. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este canal que desde las 11 de la noche del lunes 27 de julio ya había vehículos sin placas rodeando el perímetro del fraccionamiento privado. Suburbans negras con vidrios polarizados estacionadas a 200 metros de la entrada principal. Un dron de vigilancia sobrevolando el patio trasero de la propiedad. Cámara térmica activa, registrando cada movimiento dentro de la casa durante 10 horas continuas. Cuando Mendívil grabó ese video de 7 minutos con 13 segundos, anunciando que se entregaría voluntariamente, el equipo de Harfuch ya sabía en qué habitación estaba, sabía cuántas personas había adentro, si había armas cargadas o no. Y esa es la primera capa que nadie te va a mostrar en televisión. Pero hay más en esta primera capa, porque el operativo del 28 de julio no fue un cateo. No fueron 1, fueron 4 operativos simultáneos. La casa de Mendívil en Los Arcos fue solo uno de los 4 puntos. Los otros 3 fueron domicilios de policías municipales activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. 4 puertas se cayeron al mismo tiempo esa mañana. 4. Y el sincronismo no fue casualidad. Fuentes que hablaron con este canal señalan que el equipo de investigación de Harfuch coordinó los 4 operativos con precisión de segundos, porque uno solo de esos policías con acceso a un teléfono habría podido advertir a los otros 3, y toda la red se habría desvanecido antes del amanecer. Un momento y piensa en lo que eso significa. El ex jefe de la policía de Mexicali, el ex comandante Luis Alfonso Jacobo y agentes en activo de la propia policía municipal. 4 puertas, un solo minuto. Ese no es un detalle menor, es la diferencia entre una detención aislada y el desmantelamiento quirúrgico de una célula policial completa. Lo que Harfuch no dijo en el comunicado es que este operativo tenía 3 meses de preparación silenciosa. 3 meses en que su equipo de inteligencia federal, coordinado con la Agencia Estatal de Investigación, mapeó el organigrama completo de la red antes de mover una sola pieza. Porque cuando Harfuch se mueve con todo. Cuando el equipo de Harfuch tiró de ese primer hilo, encontró algo que ni siquiera esperaba, y ese hallazgo abrió la puerta a la segunda capa. 2. La red detrás del nombre. Pedro Mendívil no operaba solo.
Y esta es la parte que la conferencia de prensa oficial tocó apenas con la punta del dedo. Debajo de Mendívil, la estructura tenía nombres específicos. El excomandante Luis Alfonso Jacobo, quien fue jefe operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante la misma administración en que Mendívil dirigió la corporación. Kevin González Álvarez, agente en activo, y aquí es donde la capa 2 se hace densa, porque Kevin González tiene un hermano. Se llama Jesús Armando González Álvarez, y ese hombre no es policía. Ese hombre tiene un alias en los archivos de inteligencia. Le dicen el 8-9. También le dicen el 4-4. Y ese alias no es de una organización de abogados. Es de una estructura criminal que operaba con protección desde adentro de la propia policía municipal. Piénsalo capa por capa. El exdirector de la policía, el excomandante operativo, un agente en activo y el hermano del agente en activo con doble alias criminal. Eso no es una coincidencia biográfica, es un organigrama donde el uniforme y la organización criminal se cruzan dentro del mismo apellido. Fuentes cercanas a la investigación consultadas por este canal señalan que el equipo de análisis financiero de Harfuch identificó al menos 7 elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal vinculados a la misma estructura. 7. Además de los que ya cayeron en el operativo del 28 de julio, hay órdenes de aprehensión pendientes contra Juan Carlos Faques y Christopher Núñez, según el expediente judicial de la causa penal 06748 del año 2026, firmada por la jueza Norma Celeste Soto del Partido Judicial de Mexicali. El organigrama no termina en policías, y aquí es donde la capa 2 se conecta con territorio. Porque una célula policial con acceso a patrullas, a placas oficiales, a bases de datos vehiculares, a radiofrecuencias internas de la corporación, no se dedica solo a un caso aislado de desaparición forzada, se dedica a operar. Y el territorio de operación era la propia ciudad de Mexicali. Fraccionamientos completos, donde una patrulla municipal podía entrar sin levantar sospechas. Bulevares, donde un vehículo con logo oficial podía interceptar a un ciudadano sin que nadie preguntara. José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora no fueron desaparecidos por civiles, fueron desaparecidos por personas con acceso a los recursos del Estado. Y esa es la diferencia que hace este caso irrepetible. Un momento en eso. El exjefe de la Policía Municipal, con toda su formación en el sistema penal acusatorio, con su título de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con su presidencia de la Federación de Abogados de Baja California, con su experiencia como fiscal regional, construyó, según el expediente que hoy tiene Harfuch en las manos, una estructura donde el uniforme se convirtió en herramienta. No un policía corrupto, una red de policías coordinada. La diferencia no es semántica, la diferencia es de escala. Pero toda red necesita combustible, y el combustible siempre es el mismo, dinero. Y aquí llegamos a la capa que va a explicar todo. Capa 3, el dinero. Esta es la capa más pesada del iceberg y la más silenciada, porque en la conferencia de prensa oficial nadie mencionó cifras, nadie habló de cuentas, nadie habló de flujos financieros, pero el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch no trabaja como los detectives de televisión, no hay persecuciones, no hay confrontaciones dramáticas en callejones. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, frente a pantallas con columnas de números, trazando el camino del dinero con la paciencia de un cirujano que opera sin prisa, porque sabe exactamente dónde está el tumor. Y en el caso Mendívil, el tumor tiene forma de estructura societaria. Para entender la magnitud, sigue el dinero. Fuentes que hablaron con este canal señalan que el equipo de Harfuch, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, rastreó al menos 4 cuentas bancarias vinculadas al círculo cercano de Mendívil durante el periodo 2022 a 2024. 4 cuentas que juntas movieron una cifra que este canal no puede confirmar, pero que analistas de seguridad consultados calculan en el orden de decenas de millones de pesos. No estamos hablando del salario de un director de policía municipal, estamos hablando de flujos que no aparecen en ninguna declaración patrimonial pública. El análisis se vuelve pesado, porque el dinero no llegaba de un solo canal, llegaba en 3 flujos. Un flujo pequeño, aparentemente legítimo, vinculado a honorarios de abogado litigante. Un flujo mediano, canalizado a través de la Federación de Abogados de Baja California durante su presidencia, donde las cuotas y aportaciones internas nunca fueron auditadas por una entidad externa. Y un tercer flujo, el más grande, que desaparecía. Desaparecía en la contabilidad de 2 empresas fantasma registradas con testaferros. Empresas cuyos domicilios fiscales corresponden a lotes baldíos en las afueras de Mexicali y a
un local comercial cerrado en el centro de la ciudad. Empresas que nunca facturaron un solo servicio real, pero que sí recibían transferencias mensuales por montos que oscilaban entre los 120,000 y los 480,000 pesos. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 480,000 pesos en una sola transferencia mensual. Eso equivale a lo que una familia trabajadora de Mexicali gana en 4 años enteros. Una sola transferencia, un solo mes. Y hubo, según los reportes internos que este canal ha podido consultar a través de sus fuentes, al menos 33 transferencias documentadas a lo largo de 24 meses. Con eso podrías construir 2 escuelas primarias en Baja California. Con eso podrías pagar el salario anual completo de 40 policías municipales honestos. Ellos lo usaron para otra cosa. Y esa otra cosa es lo que la capa 4 te va a explicar. Harfuch pidió algo que nadie antes había pedido en un caso estatal de Baja California. Pidió los registros bancarios completos con levantamiento de secreto fiscal de las 2 empresas fantasma vinculadas al Círculo Mendívil durante los últimos 36 meses. Lo que encontró en esos registros cambió el alcance de toda la investigación. Y lo que encontró es la razón por la que este operativo no fue solo estatal, fue federal, fue de la Marina, fue de la Sedena. Porque los flujos financieros cruzaban fronteras, no solo fronteras entre municipios, fronteras entre países. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza a hacerse profundo. Y comparte este video, porque lo que sigue nadie más lo va a decir en televisión. Capa 4, el nombre que nadie dice. Aquí es donde llegamos al fondo del iceberg, y aquí es donde tenemos que hablar con cuidado, porque en el video de 7 minutos con 13 segundos que Mendívil grabó antes de su detención, hay una frase que pasó casi desapercibida entre todas sus acusaciones contra la fiscal María Elena Andrade Ramírez. Una frase muy específica. Mendívil dijo, con esas palabras exactas, que él fue la respuesta al 5º audio. Los noticieros repitieron esa frase, pero ninguno se detuvo a preguntar qué significa realmente, y aquí es donde tienes que prestar toda tu atención. Los audios a los que Mendívil hizo referencia son las grabaciones filtradas en semanas recientes que vinculan a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con presuntas negociaciones con autoridades estadounidenses. Ese es el contexto público. Lo que Mendívil está sugiriendo, con esa frase de el 5º audio, es que su detención es una respuesta política diseñada, pero la lectura desde el otro lado del espejo es completamente distinta, porque lo que fuentes cercanas al equipo de Harfuch señalan es que Mendívil no fue detenido como respuesta a los audios. Fue detenido porque su expediente estaba maduro, y su expediente estaba maduro porque durante meses de investigación silenciosa, el equipo federal identificó al menos 3 puntos de contacto entre la red policial que él comandó y decisiones administrativas tomadas en niveles superiores del gobierno estatal. No es público todavía, pero está en la carpeta Manila que Harfuch tiene sobre su escritorio. Analistas de inteligencia consultados por este canal señalan que la carpeta contiene al menos 2 nombres de funcionarios activos del gobierno de Baja California, uno de los cuales ocupa un puesto de 2º nivel en el gabinete estatal. La capa 4 no es Mendívil. La capa 4 es el nombre o los nombres que autorizaron, por acción o por omisión, que una red policial pudiera operar durante años en la capital del estado sin ser tocada. Harfuch sabe quién es. Lo sabe desde hace por lo menos 7 meses. Pero Harfuch no se mueve hasta tener todo. Y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada peso rastreado hasta su origen. Harfuch no dijo operativo, dijo operación coordinada. La diferencia no es semántica. Un operativo se agota en la detención. Una operación coordinada tiene fases. Y la fase que empezó el 28 de julio con Mendívil en Los Arcos no es la última fase. Es la segunda de al menos 5 fases previstas por el equipo federal. Recuerda esas palabras, 5 fases, porque en las próximas semanas van a ver por qué te lo estoy diciendo hoy. Y aquí es donde el iceberg te muestra su base, la base más profunda. Porque cuando Harfuch decidió apoyar este operativo con Marina, Sedena y fuerzas federales, no lo hizo por un caso de desaparición forzada de 2023. Lo hizo porque el caso Mendívil es la puerta de entrada a algo mucho más grande en Baja California. Algo que involucra a un exgobernador que ya está en proceso penal, Ernesto Rufo Apel. Algo que involucra a una gobernadora en funciones cuya voz aparece en 5 audios filtrados. Y algo que involucra a un aparato de seguridad estatal que durante años funcionó con 2 caras. Una para la fotografía oficial, otra para las madrugadas de Mexicali. El expediente, lo que Harfuch encontró.
El inventario no fue solo una lista, fue la confirmación física de cada capa. En la Casa de los Arcos, según fuentes que hablaron con este canal, los peritos federales documentaron hallazgos que no aparecieron en el comunicado oficial. Primero, 3 teléfonos celulares, no 1, 3, cada uno con una función distinta, uno para comunicaciones personales, otro para comunicaciones profesionales legítimas y un tercero con línea prepago sin registro a su nombre, con historial de mensajes cifrados durante los últimos 14 meses. Ese tercer teléfono confirma directamente la capa 2, la red operativa, porque los números de contacto en ese aparato coinciden con los de los otros detenidos. Documentos, y no cualquier documento, copias impresas de expedientes internos de la Fiscalía General del Estado que Mendívil no debería tener en su posesión, expedientes de averiguaciones previas relacionadas con desapariciones no resueltas en Mexicali entre 2022 y 2024. Esos documentos confirman la capa 1, el detalle oculto de que Mendívil mantuvo acceso a información reservada del Estado, incluso después de dejar su cargo. Y este es el que conecta con la capa 3, un disco duro externo encriptado encontrado dentro de un compartimiento oculto en la parte posterior de un librero de la oficina privada de Mendívil. El compartimiento estaba disimulado detrás de 3 volúmenes de un tratado de derecho penal. El disco duro contiene, según las primeras revisiones preliminares que este canal ha podido conocer a través de fuentes, registros financieros que el equipo de Harfuch todavía está descifrando. Y ese disco duro es la capa 3 en un solo objeto. Toda la arquitectura del dinero comprimida en un dispositivo de bolsillo. El revelador no estaba en la caja fuerte, estaba sobre el buró de la habitación principal, a 1 metro de la cama donde Mendívil durmió su última noche como hombre libre. Un ejemplar del Código Nacional de Procedimientos Penales, abierto, con un separador en la página que regula el procedimiento de detención por orden de aprehensión. Piensa en la ironía operativa de eso. El exdirector de la Policía Municipal, el experto en el sistema penal acusatorio, se durmió leyendo el capítulo exacto del código que describiría lo que le ocurriría a las 9:20 de la mañana siguiente. No es un detalle menor, es un símbolo. El hombre que conocía la ley se durmió leyendo la ley que lo iba a atrapar. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que Mendívil dijo en su video de 7 minutos con 13 segundos. Él dijo, con estas palabras exactas: un hombre inocente no se esconde. Antes de este video, esa frase te parecía la declaración legítima de alguien injustamente perseguido. Ahora, con las capas expuestas, esa frase adquiere otra lectura, porque los datos que Harfuch tiene en la carpeta no describen a un hombre que se esconde, describen a un hombre que operó a plena vista durante años, protegido por su posición institucional. Esconderse no era necesario cuando la impunidad hacía el trabajo. También dijo, no es algo circunstancial, es algo entramado, fabricado, planificado. Esa palabra planificado no es casualidad. Es la palabra exacta que describe una investigación federal de 3 meses. Mendívil, sin quererlo, describió con precisión el trabajo del equipo de Harfuch, solo que él lo llamó fabricación. Los archivos lo llaman investigación coordinada. La diferencia entre ambos términos es la diferencia entre estar del lado del expediente que se abre y del lado del expediente que se cierra. Tercera frase, él señaló a la fiscal María Elena Andrade Ramírez como responsable de cualquier daño a su integridad. Eso no es una defensa jurídica, eso es un blindaje mediático. Un hombre que sabe que su expediente es sólido no señala a la fiscal, señala pruebas específicas, nombres, fechas, contradicciones. Mendívil no ofreció ninguna, ofreció acusaciones políticas. Y eso, en la lectura del equipo federal, es la confirmación de que el expediente 02-2023-0034 está construido sobre pruebas que él sabe que no puede desmontar. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que sigue es la capa que Harfuch todavía no ha hecho pública. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera Harfuch ha hecho pública todavía. Lo que puedo decirte es esto. Existe, según fuentes que hablaron con este canal, un 5º detenido cuyo nombre no ha sido divulgado. Un 5º detenido que no fue arrestado en el operativo del 28 de julio, sino 3 días antes, en un movimiento silencioso que no llegó a ningún noticiero. Un hombre que ocupaba un puesto administrativo intermedio en la estructura de seguridad estatal. Un hombre cuyo testimonio, según analistas de inteligencia consultados, es la pieza que conecta a Mendívil directamente con la capa 4, con el nombre que nadie dice.
¿Cuántos nombres más caerán antes de que esta operación coordinada termine? Escríbelo en los comentarios porque eso es exactamente lo que la Fiscalía General de la República está tratando de determinar en este momento. Que falta tiene fecha y cuando se revele va a cambiar el mapa político de Baja California. No es una exageración, es una lectura de expediente, porque los flujos financieros de la capa 3, cruzados con los testimonios que el quinto detenido está entregando en este momento, apuntan a decisiones administrativas que tomaron figuras que hoy siguen en funciones. El próximo capítulo tiene fecha aproximada. El equipo federal ha proyectado nuevas cumplimentaciones de órdenes de aprehensión en las siguientes 8 semanas. Y cuando eso ocurra, este video que estás viendo hoy va a aparecer apenas la introducción. El costo real. Cada capa que viste tiene un costo humano. La capa 1 costó 2 vidas específicas, José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora, 2 nombres que hoy son expediente, 2 familias que llevan tiempo sin respuestas. Piensa en lo que significa desaparecer a manos de quienes deberían protegerte. La capa 2 costó la confianza de una ciudad entera. Cada patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que hoy circula por Mexicali carga la sospecha de haber sido, en algún momento, parte de la estructura. Los policías honestos, que son la mayoría, pagan hoy el precio del uniforme que compartieron. La capa 3 costó recursos públicos que debieron construir escuelas, pavimentar calles, pagar salarios dignos. La capa 4 costará, cuando se abra, la ilusión de que la política estatal en Baja California opera en una dimensión separada de las estructuras criminales. Próxima noticia sobre detenciones en Baja California, recuerda que cada nombre tiene una capa y cada capa tiene un costo. Regresa a la noticia del inicio. Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, ex fiscal regional, detenido este martes 28 de julio a las 9:20 de la mañana en el fraccionamiento Los Arcos por desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. Eso es lo que te dijeron, ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas, al menos 7 policías vinculados, decenas de millones de pesos rastreados, un disco duro encriptado, 2 empresas fantasma y un nombre que nadie ha dicho todavía en voz alta. Una sola estructura, y esa estructura todavía no se ha desarmado por completo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia del quinto detenido, vas a querer ser el primero en saberlo, porque este iceberg apenas nos mostró su punta, y lo que viene está debajo del agua.